Texto de seguridad. Son las 8:12 y le damos la bienvenida al matemático Juan José Illingworth. Muchas gracias por estar conectado aquí en Voces y Opiniones. Diana Holguín le saluda. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y compartir con su audiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Justamente en temas de empleo y desempleo hay una data que es la última que ha compartido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto a la encuesta que siempre hace Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, en donde detalla cifras, por ejemplo, de los tres principales cantones provincias que tienen el mayor índice de subempleo. Por ejemplo, en el caso de Santa Elena es la provincia con mayor tasa de subempleo, casi 32%. Le sigue en este caso también Manabí con un 27% y Guayas con un 26%. Es decir, que las jornadas laborables son insuficientes o ingresos por debajo de sus necesidades cuando nos referimos al subempleo. Ahora, bajo esta realidad que nos traen las estadísticas, seguramente hay unos números que no están ahí contabilizados. ¿No podría ser una cifra más alta de la que estamos hablando de manera oficial? Bueno, el subempleo es un aspecto de la situación del empleo que tiene que ver con el hecho de que son empleos o que se pagan por debajo del sueldo básico o que no corresponden a los 40 horas de trabajo semanal. Es decir, que son trabajos incompletos por debajo del salario básico unificado, ¿cierto? Vale la pena decir que la institución que publica los datos de empleo, desempleo, etcétera, es el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Eh, en su momento, hace algún tiempo ya, quien publicaba las estadísticas de trabajo, de empleo, perdón, era el Ministerio de Trabajo. Eh, Anécdota, siendo yo director nacional del INEC, planteé al gobierno de ese entonces que esto no podía ser, porque por un lado el ministerio hacía las políticas de trabajo para el empleo y por otro lado medía también los resultados y finalmente se traspasó la competencia para que el INEC la tenga. Desde entonces publica datos trimestralmente. Era nuestro objetivo hacer las encuestas de empleo mensualmente, como es en otros países, pero por lo menos se la dejó en la institución. Todavía no hay encuestas mensuales y eso tiene que ver con un tema económico porque se acopila los encuestados durante 3 meses y se da el resultado como relativo al trimestre, ¿no? Es un Pero tema ¿qué tan de costo. real pueden o qué tan cercana a la realidad pueden ser estas cifras? ¿O cuál es ese margen de error como para saber si efectivamente existe tal porcentaje de personas, en este caso subempleo, o puede ser incluso mayor? Bueno, más allá efectivamente hay errores de todo tipo, errores muestrales, errores no muestrales, pero tengamos en cuenta que los datos vienen a través de una encuesta. Entonces le pregunta, ¿usted tiene empleo? ¿Cuánto gana? Etcétera, van clasificando y esos números que corresponden a una encuesta de pocos los expanden para que sean representativos de todo el país. Es decir, puede suceder que en una encuesta usted tenga 85 personas, por ejemplo, que en la encuesta anterior estaban empleados y ahora esos 85 están desempleados, ¿no verdad? Pero al expandir el dato para que represente el dato nacional, esos 85 se convierten en 50.000. Entonces, en el caso actual de las cifras que estuve publicando en Twitter, para Guayaquil sucede casualmente que en un trimestre se perdieron 50.000 empleos, de los cuales 13.000 se perdieron a nivel de empleos formales, o sea, buenos empleos, ¿ya? Y además, no es que pasaron pues de malos empleos de buenos empleos a malos empleos, no, se perdió en dos ámbitos, en los informales y en los empleos formales, ¿no? Distinto en Quito o en el país, en donde hubo un déficit neto
pero por lo menos hubo creación de empleos formales. Tanto en Quito como a nivel nacional hubo creación entre diciembre del año pasado y marzo del 2025. Entonces, esa es la realidad de que en ese trimestre, en ese cambio de trimestre, se produjeron, digamos, estas cifras que, valga la pena aclararlo, si tienen error por causa de la metodología, de algún modo los errores se mantienen. Es como que usted use lentes equivocados. Digamos, si viene usando lentes equivocados varios años, igual el error que tienen los lentes, digamos, hace que a lo largo de los trimestres haya estado viendo el país la misma realidad. Entonces no es imputable a los lentes el que tal cosa haya pasado en este específico trimestre, porque son los mismos lentes que venimos usando y que tienen, por decir, errores estructurales que sabemos que existen, pero que no interfieren con el hecho de que si esos lentes marcan, ¿no verdad?, una subida en el empleo o como en este caso, una bajada en el empleo, termina siendo esa estadística, termina siendo válida la variación, ¿no verdad? Porque es la misma manera de medir que ahora mide menos empleo. Por lo tanto, pues en los dos hay errores, llamemos así, y el dato de la variación termina siendo válido. Matemático, buenos días. Le saluda Sofía Almeida. Yo vi su Twitter y su tweet y pude ver que hay una gran diferencia en lo que es Quito y Guayaquil y bueno, se relacionaría también lo que es Sierra Costa, pero esto justamente por la crisis que vivimos en el tema de seguridad que en definitiva nos afecta mucho más al litoral por el tema de puertos, el narcotráfico interviene, el narcotráfico también, hemos hablado con expertos en seguridad, que es como la madre de los otros tipos de delincuencia, ¿no?, que se empiezan a exacerbar. ¿Usted cree que también puede afectar el tema de la generación de empleo burocrático? Porque sabemos que en Quito, por ejemplo, está la burocracia y eso ayuda un poco a contemplar el mejor empleo, el empleo formal más que nada, ¿no? O usted, ¿cuáles pueden ser esos factores que afecten más a la costa que a la sierra? A ver, efectivamente tenemos, a pesar de que es el mismo presidente, tenemos nuevo gobierno. Todo nuevo gobierno siempre mete su propia gente y por ahí se crean plazas de trabajo y eso podría haber ayudado a que en este último trimestre Quito tenga un incremento en las plazas de trabajo formales. Puede ser, ¿no verdad? No hay cifras que sustenten tal cual, pero es una explicación posible. Lo que usted tiene toda la razón es en el impacto del narcotráfico, porque al ser Guayaquil el puerto principal donde se mueve más del 75% de la mercadería que entra y sale del país, la droga viaja por barco, entonces se contamina su alrededor y puede usted ver en las cifras de empleo que, por ejemplo, Machala está totalmente afectada también, e inclusive Cuenca también, por ser cercana, estar en el sur, digamos, ha perdido también empleo. No así Ambato. Si usted se fija en las cifras de Ambato, Ambato ha crecido su empleo formal y también Quito. Es decir, que uno sí podría ver una relación, hay una relación geográfica en todo caso, que mientras más lejos del puerto, mejor está la situación formal. Y de ahí que uno piense como posible explicación que el narcotráfico tenga algo que ver. ¿Y usted cree que, o sea, bueno, efectivamente el empleo formal o el empleo, incluso el subempleo, ayuda a combatir también a esto que podría ahondar el problema del narcotráfico, porque están captando justamente las personas que no tienen el poder adquisitivo y con una tentación, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños,
que conversábamos también en días pasados con un ex ministro, que los están seduciendo, entre comillas, con dinero fácil, ¿no? Y a los niños, incluso de menos de 10 años, les dan $500 para poder ser los campaneros. Esto también, el empleo, obviamente, ¿usted cómo ve esa relación? Ahí, explíquenos un poco más este cuadro que nos ha presentado aquí en redes sociales, matemático. Claro, lo que usted dice es verdad y se agrava por el hecho de que de las famosas vacunas, que se llaman vacunas pero son extorsiones, ¿verdad? Entonces, imagínese, la persona pone un negocio, una panadería, un restaurante, cualquier negocio, y comienzan a sangrarlo, ¿cierto? A pedirle dinero, a contribuciones forzadas, y llega un momento en que el negocio no aguanta, ¿no? ¿Verdad? Y algunos se niegan a dar plata y sufren las consecuencias, le dan bala, y recientemente hemos visto cómo personas que fueron tomadas de los locales por no contribuir terminaron pues muertos, esa es la verdad. Entonces hay otros que ceden, comienzan a pagar que $100, que hasta llega un momento en que se vuelve insostenible y prefieren cerrar porque dicen, sabe que yo no voy a trabajar para esta gente. Entonces cierran el negocio y hay un montón de negocios cerrados. Si usted recorre las ciudades, hay un montón de puertas cerradas, letreros se vende, se alquila, y obviamente que eso forma parte fundamental del desempleo y del impacto económico que esto tiene. Porque efectivamente, si había un joven o una persona que trabajaba en esa tienda vendiendo, al cerrar la tienda se ve desesperada, tiene que ganar, tiene que llevar algo a su casa, y efectivamente abre la posibilidad de caer en la propia tentación de coger dinero vinculado a esta actividad que es terrible. Esta actividad del narcotráfico realmente termina siendo muy mala. En primer lugar, antes uno podía decir, bueno, que otros consuman y que los productores les envíen la droga si quieren matarse, allá ellos. Pero no es así, porque en el negocio está claro que la cadena de intermediación incluye pagos en droga, no en efectivo. Entonces, la gente que recibe parte de sus honorarios por custodiar la droga o por hacerse el tonto de no ver la que está pasando, cobran en droga. Al cobrar en droga, la revenden, y la revenden a un precio mucho mayor a veces que el precio internacional. ¿Por qué? Porque la venden por gramos. Entonces, esto ha hecho y está comprobado que los países latinoamericanos, Ecuador en especial, se ha vuelto un país consumidor. Y al volverse un país consumidor con juventud que consume droga, obviamente se exacerban los ánimos psicológicos y la delincuencia se vuelve más brutal. La violencia se prolifera más rápidamente porque la gente se siente Superman, le pierde el miedo, el recato, la prudencia, y la delincuencia se va complicando, llenando de cada vez personas más audaces, y es todo un daño terrible que se le hace a la sociedad. Señor Juan José, y en respecto a lo que había mencionado anteriormente, ese análisis justamente de que en Ambato, por ejemplo, las cifras de empleo lo que proponen es una mejoría. Por ejemplo, lo que se entiende es que mientras más alejados de los puertos navieros, pues hay una mejor suerte en otras ciudades. Pero esto podría entonces dar paso a una reinmigración, porque recordemos que por lo menos Guayaquil tiene mucha migración interna de personas que han buscado nuevas oportunidades, pero dadas las situaciones, ¿qué quiere decir? Que las personas y por ende el trabajo podrían migrar a ciudades más alejanas al puerto. Es totalmente correcta su reflexión, ¿no, verdad? Y valga la ocasión para hablar sucintamente un poquito de historia. ¿Ya? Guayaquil, pues ustedes saben, es la ciudad más poblada del país, pero si nos remontamos a 1820, cuando hubo la revolución del 9 de octubre, Guayaquil definitivamente era la de menor población entre Quito, Cuenca y Guayaquil.
ni siquiera Guayaquil tenía una diócesis. Había obispo en Quito, obispo en Cuenca, pero no había obispo en Guayaquil porque era muy pequeña la ciudad. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX y también durante el siglo XX, se produjo una gran migración, ¿no verdad? No solo a las ciudades costeñas, sino también al campo costeño. Y hubo escritores que publicaron el libro famoso, ¿se acuerda? A la costa, porque de verdad la gente no tenía empleo allá y vino a la costa. En otras palabras, los costeños somos serranos, se puede decir. Estamos mezclados desde el siglo XIX, siglo XX en el campo y claro, el serrano se convierte en costeño, luego se queda 2, 3 generaciones y va volviéndose costeño. Ahora, ¿qué sucede? ¿La verdad? Cuando esa migración que ha venido, ¿la verdad? Especialmente la más reciente, la que tiene menos arraigo, cuando ve que vino a Guayaquil a poner una panadería o a poner un negocio de lo que sea, y se encuentra con estas vacunas y extorsiones, obviamente una de las posibilidades es que esa persona diga, no, yo hasta ahí nomás cierro y regreso en Ambato, que estaba tranquilo en Ambato, o a Manaví, bueno, Manaví también tiene sus problemas, pero digamos, sí se produce un evento de migración en todos estos casos, tiene usted toda la razón. Bueno, en ese sentido, sí es importante poder, como con usted bien lo estamos haciendo, analizar estas cifras de empleo, porque sabemos que hay una situación que está alarmando a toda la ciudadanía y tiene que ver fuertemente con la inseguridad, y por supuesto también podemos ver cómo se va modificando también el panorama de empleo producto de esto que ya mencionábamos, por ejemplo, las extorsiones. Y es un tema que da para hablar y seguir hablando por acá por mucho más tiempo, por supuesto, porque es un tema también de mucha atención. Y en todo caso, bueno, queremos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy, y la invitación queda abierta para seguir en otro espacio, seguir abordando pues estas novedades acerca del empleo y desempleo, sobre todo con su trayectoria en temas matemáticos y por supuesto también en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Un placer, que tengan buen día. Gracias a usted. Son